Dios los bendiga, hermanos. En el nombre de Jesús los bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Te damos gracias por las palabras, Señor, más en este tiempo, Señor. En este tiempo tan difícil para el mundo, Señor. Yo te pido misericordia por todas las cosas, Señor, que están pasando, Padre. En el nombre bendito de Jesús, Padre. Señor mío y Padre mío, te damos gracias. Gracias que eres tú el único que nos puede dar la fuerza y nos puede sostener, Señor, en todas las cosas, Padre, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Bueno, hermanos amados, no sé si le pasa a ustedes quizás como a veces me pasa a mí. Nunca hubiéramos creído que iba a pasar lo que pasó y lo que está pasando. Amén. Y me ha causado tristeza. Y todavía causa tristeza. No sé, a mí me pasa esto. A mí, al menos no sé para ustedes. Pero a veces hay dos clases de tristezas también, amén, amados. Una tristeza es porque está pasando, como lo estamos viendo, de tantas personas que están siendo infectadas, están muriendo. Y nosotros, como hijos de Dios, nos queda pedir misericordia por el mundo. Amén. Esa misericordia que en este año nadie jamás, y en tantos años, han habido peste, han habido problemas grandes también, muchos antiguamente, pero como este no hubo nunca, jamás. Y nos tocó vivir a nosotros este tiempo, y yo creo que estamos en el tiempo apocalíptico. Lo creo porque como se están dando todas las cosas, las señales, hermanos, todas las señales se están dando, y los tiempos se acortaron muchas cosas, y así es como nosotros a veces lo vemos, pero es un gran desafío para nuestras vidas. Amén. Un desafío que lo vamos a seguir llevando hasta mientras Dios nos esté respaldando. Y también muchos fueron alcanzados, muchos fueron librados y seguirán librando. Yo por fe digo que Dios nos va a cuidar. Amén, amados. Dios nos va a cuidar. Pero también tenemos que tener nosotros las precauciones que tenemos que tener. Amén. Porque usted fíjese que el diablo es tentador. Amén. Yo no puedo decir Dios, yo sé que está conmigo, naturalmente. Está con ustedes. Naturalmente que está con ustedes. Pero tenemos que ser cautos y saber, porque muchas veces dice, pero ¿cómo? Vos no sos hijo de Dios, ¿qué tenés miedo? ¿No tenés temor? ¿Pero qué tenés temor? No, tenemos que ser cautos, porque el diablo te va a tentar. Así lo tentó al Señor Jesús, amén. Lo tentó al Señor Jesús allá cuando le dijo, después de 40 días de ayuno, le dijo, Señor, tú que eres, si eres hijo de Dios, a ver, di a esas piedras que se conviertan en pan. El Señor era Dios, porque el Señor era Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Le iba a hacer caso al enemigo? No. ¿Van comprendiendo? No. Entonces, la otra, vamos a verlo. A ver, Mateo 4, creo que. A ver, por favor. Mateo 4. Gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. Amén, hermano. Amén. Hermanos amados, vamos a leerlo para que podamos darnos cuenta de que tenemos que tomar las precauciones que nosotros tenemos que tomar. Amén. También lo llevó a un monte muy alto y dijo, a ver si eres hijo de Dios. A nosotros nos van a provocar muchas veces, a vos que sos hijo de Dios, ¿por qué te pasó esto? Porque Dios lo permitió. Porque hay tristezas
que son para bien y hay tristezas que son para mal. Amén, amados. Así que aceptemos. Amén. Por eso empezamos la palabra que estamos en parte tristes. Somos cristianos, pero tenemos tristeza en el corazón. ¿Pero por qué, pastor? Porque yo sé que todos ustedes que están mirando son cristianos. Claro que tienen tristeza por lo que está pasando, pero Él nos va a sostener en esta tristeza. Y yo espero que esta tristeza del mundo sea para bien. Amén. Pueda ser para bien, para que puedan reconocer que el único que nos puede salvar es Dios. Otro no nos va a salvar. Amén, amados. Entonces, vamos a leer para que no podamos ser tentados nosotros, porque vio que tenemos familias que son incrédulas y tenemos vecinos que son incrédulos. ¿Y cómo? Vos no sos hijo de Dios. ¿Y por qué te pasó esto? ¿Y por qué te pasa esto? ¿Y por qué te pones el barbijo? Amén. Entonces el diablo es astuto, pero nosotros somos más astutos que el diablo, porque nos enseñó Jesús con esta escritura. Y dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti. Mira el diablo cómo sabe. El diablo sabe todo, pero no le vamos a dar el gusto. Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén, amados. Todos hemos tenido tentaciones porque hemos sido jóvenes, conocíamos al Señor, pero el diablo fue avergonzado. Amén. Porque siempre íbamos a ser tentados por el diablo. Yo siempre digo, si yo hubiera llevado a la tentación que yo tenía, a las tentaciones que podían haberme llevado el enemigo, hoy no estoy en el lugar que Dios me puso. Escucha, no hubiera llegado para la gloria de Dios. Entonces Dios nos prueba en todas las cosas. Entonces por eso tenemos que estar sabiendo que tenemos que cuidarnos. Amén, amados. Nos cuida Dios, claro que nos cuida Dios, pero también nosotros tenemos que ser prudentes y no ser tentados por el diablo. Gloria a Dios. Ay, Señor Jesús. Entonces, primero, gran tristeza del mundo, amén. La tristeza de muchos de negar a Dios, por ejemplo. Esa es una tristeza. Tenemos que seguir avanzando y tenemos que prepararnos, amén, amado, para el año entrante. Amén. Tenemos que estar preparados para el año entrante, con fuerza y valentía, y solo podremos con el gozo del Señor. Amén. Miren, hermanos, yo, como dijo mi esposa, estamos cantando en la alabanza, mire, es algo que es hermoso, lo que se siente, hermano. Y mire, ¿cuántos somos? Quiere decir que el Señor nos está respaldando. Amén, amados. Ustedes saben lo que es, yo se los digo, también estoy hablando a todas partes del mundo, pero una cosa es estar sentado predicando el Evangelio y otra cosa es estar arriba del altar de Cristo. Hay una diferencia muy grande, hermano. Una diferencia muy grande.
Y las guerras que tenemos, las guerras, porque estamos en nuestro hogar, pero no estamos en el altar del Señor. Hay una diferencia muy grande, que eso se nota cuando sale uno con la palabra de adentro, para la gloria de Dios. Entonces tenemos que ver, tenemos dos tipos de tristeza. Esos dos tipos de tristeza, según la Biblia, existe una tristeza que es para bien y hay otra tristeza que es para mal. Amén. Entonces, una tristeza que no aprovecha y una tristeza que aprovecha. Muchas veces, yo lo digo porque me pongo de ejemplo, yo fui muy entristecido muchas veces, pero sabía que me había entristecido el Señor para bien, porque sabía que mi conciencia, que cómo estaba con el Señor, y sé que esa tristeza que venía y esa prueba que iba a venir era para que Él tenía un propósito, que era para bien. Amén. Entonces, gloria a Dios. Ay, Señor, acompáñeme a Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 10. Proverbios. Capítulo 10. Vamos a leer un solo versículo, que es el versículo 22. Gloria a Dios. Búsquelo tranquilo. 10:22. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y dice así la palabra del Señor. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén, amado. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando nosotros tenemos la bendición, va a ir la bendición junto con el problema y las pruebas que vamos a pasar. Amén, amado. Usted confíe en Él. Entonces, gloria a Dios. Y también vamos a ver otro proverbio, ya que estamos en proverbio, hermanos amados. Proverbio 17, por favor. Capítulo 17. Vamos a leer del versículo, un solo versículo, el 22 también. Gloria a Dios. Mire, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Amén, amados. Seca los huesos. Entonces, nosotros sabemos que somos hijos de Dios. Amén. Amados de Dios, tenemos gozo, alegría, cuando alabamos, escuchamos la alabanza. Hoy yo tenía un gozo tremendo, hermano. Gloria a Dios. Un gozo hermoso. Aleluya. Pero vine triste porque quisiera que todos los hermanos estén en la iglesia. Todos los hermanos. Entonces le estoy pidiendo al Señor a ver si este domingo que viene, que tenemos Santa Cena, vamos a ver... Vamos a tener una reunión después que terminamos nosotros, nosotros que estamos acá los servidores, vamos a tener una reunión 5 minutos nada más, para ponernos de acuerdo en varias cosas. Amén, amados. Porque nosotros dependemos de Dios. Si es de Dios, vamos a venir a tomar la Santa Cena. Bien estructurado. Sí, dele aplauso, dele palma al Espíritu Santo, dele gloria a Dios, a Él dele la gloria. Entonces, es lo que nosotros tenemos que estar unidos más que antes, hermanos, unidos más que nunca en esta situación que está pasando el mundo. Tenemos que tener la unidad, porque en la unidad vamos a ser cubiertos unos a otros. Yo los amo con todo mi corazón, mi esposa los ama con todo su corazón, amados. Entonces, es cuando más tenemos que estar unidos, juntos. Gloria a Dios. Porque cuando uno va a la guerra, una nación va a la guerra, ¿cómo van? ¿Peleados? ¿Desunidos? Hasta se besan cuando cuando van a salir en esos aviones, en las batallas, en los comandos, y lágrimas en los ojos. Amén, amado. Entonces nosotros estamos en una gran batalla.
Amén. Y es cuando más tenemos que estar juntos, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no nos olvidemos esto, que hay dos tristezas, una que te aprovecha y la otra tristeza también que no te puede aprovechar quizás. Amén. Pero para nosotros la tristeza es para salvación y vida, una tristeza que es para muerte. Hay una tristeza que es para vida y salvación y otra tristeza es para muerte. Amén. Entonces, nosotros nacimos nuevamente, nunca nos olvidemos esto, que tenemos vida. Ay, Señor, gloria a Dios. Miren, la verdad que uno ya no extraña las cosas del mundo porque ya está siempre con el Señor, amén. Y el que lo va fortaleciendo en esa tristeza que el mundo nos tenía el mundo. Y estamos en el camino porque fuimos elegidos de la preexistencia, elegidos por el Señor, de la preexistencia, porque ya lo tenía el Señor en su mano. Entonces nosotros venimos de allá, porque dicen, el Espíritu va a Dios que lo dio y vuelve y a Dios porque Él lo dio el Espíritu. Amén, vamos a tener un cuerpo celestial. Entonces, Él mandó acá a la tierra, pero había muchos seleccionados y otros tenían la oportunidad, porque pasa lo siguiente, hubo espíritus caídos, ángeles caídos, que tuvieron descendencia, y siguen la descendencia y las maldiciones de los ángeles caídos. Amén. Entonces, esos ángeles caídos, cuando vino el diluvio, no tenían ley, pero ellos gobernaban y hacían lo que querían. Y ellos están todavía en esta atmósfera, en esta parte donde está primer cielo y segundo cielo. Gobiernan ellos. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a esa situación. Que ellos gobiernan las potestades del aire. Lo dice Efesios 6, 10 al 20. Yo creo que lo conocen todos. Pero algunos, si no lo conoce, que está viendo la palabra, léalo todas las mañanas. Es una cobertura. Nuestra lucha no es con sangre y carne. Son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿qué pasa? Esos son espíritus inmundos, que ya vienen también ya contaminados que están caídos. Pero Dios les da la oportunidad acá para que puedan también ellos seguir el camino, puedan tener libre albedrío, pero para que también tienen la oportunidad para ser salvos. Pero nosotros, que ya estamos con el Señor, ya estamos elegidos de la preexistencia. Amén. Así le dijo el Señor a Salomón. Y David se lo dijo también a Salomón. Por eso tenemos que saber que todo lo que tenemos y vamos pasando, tenemos que hacer un reflejo, algo como lo que ha pasado antes, para la gloria de Dios. Entonces, gloria a Dios. Siempre tengamos cuidado que nos va a provocar el enemigo. Ténganlo en cuenta. Uno lo dice con conocimiento de causa, hermano. Amén. Entonces, con la intención de edificarte a través de la palabra de Dios, vamos a estar leyendo ahora. Amén, amado. Vamos a estar leyendo, si me acompaña. Segunda de Corintios, capítulo 7. Segunda de Corintios, capítulo 7. Ay, Señor, qué bueno eres tú, Padre. Segunda de Corintios, capítulo 7. Vamos a leer del versículo 8. Acá Pablo hace una mención de una carta que manda a los corintios para avisarles, prevenirles, porque Pablo era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Pablo hablaba con Dios. Entonces, le manda una carta a los corintios para prevenirle, porque parece que se estaban enfriando.
se estaban enfriando. Hoy muchos cristianos están fríos, no se congregan, así sea virtualmente. No se congregan. Amén. Entonces, lo mismo seguimos dando los cultos virtuales, pero que no busquen ese enfriamiento. Entonces, él tenía esa llamada de atención a los corintios. Mire lo que le dice. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Mire usted, fue contristado con esa carta para arrepentimiento. Quiere decir que era una tristeza beneficiosa, una tristeza con beneficio, porque había sido exhortado, yo me imagino, a los corintios, pero muchos la aceptaron y otros no la aceptaron, como hoy es la iglesia. Muchos aceptan y otros no aceptan. Amén. Entonces sigamos la palabra. Entonces, porque habéis sido contristados según Dios, habéis sido contristados según Dios, porque Dios hablaba con Pablo. Entonces, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que hoy no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Escuche, amén. Por eso estamos en la casa del Señor. Y si alguno está enfriándose, congréguese, así virtualmente, pero no se enfríe, siga esperando en el Señor, en el nombre de Jesús. Entonces dice, gloria a Dios, yo voy a leer nuevamente el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, amén, para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo, de que haya sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Amén, amados. Habían otros que estaban limpios. Entonces, tenemos que reaccionar cuando nosotros estamos conscientes que somos hijos de Dios, amados de Dios, para la gloria de Dios. Ay, Señor, qué bueno eres tú, Padre. Gloria a Dios. Hay muchos ejemplos en la Biblia, hermanos. Muchos ejemplos. Por eso tenemos Esdras. Esdras también era un hombre que, como Nehemías, eran hombres que habían sido cautivados, en un cautiverio estaban. Hoy el mundo está en un cautiverio, hermano. Usted sabe que ellos, era un cautiverio que no habían dejado nada, habían destruido Jerusalén, habían quemado el templo, habían quemado todo. Estaban en un cautiverio de Persia. ¿Por qué? Porque tenían que tener el castigo de Dios. Ese castigo lo tenían que tener. Pero este Nehemías tuvo la bendición de Dios, que era un hombre de Dios, pero tuvo que pasar con ellos ese sufrimiento. Era un hombre importante en Jerusalén, pero Dios, vas a pasar, pero te va a poner en el mejor lugar. Lo puso de copero del rey, hermano. Lo puso de copero del rey, así como pasó con José. José pasó lo mismo, de todo lo que pasó, pero Dios lo puso en un lugar extraordinario. Entonces, pero tuvo que pasar lo que pasaba. ¿Y cuántos le habrán injuriado? Y dice que Nehemías estaba triste.
Estaba alegre, primero estaba bien, claro, lógico, ¿cómo no va a estar bien si estaba en un mejor lugar en la casa del rey? Era el primero que probaba el vino, comía de lo mejor, era amante a Dios, pero estaba ahí sirviendo a un rey. Amén. Acompáñeme, por favor. Nehemías, acompáñame a Nehemías, por favor. Nehemías. Gloria a Dios. Está después de Segunda de Crónica, hermanos. Está Esdras y después Nehemías. Sí, Señor. Mire. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nehemías capítulo 2, versículo 1. Y dice, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes. Yo no sabía lo que iba a predicar mi esposa. Le quiero adelantar esto. Yo no sabía, pero el Espíritu Santo mandó esta palabra. Yo no sabía lo que iba a predicar mi esposa. Cuando vi que leyó, Nehemías leíste. Samuel. Me quedé impactado. Mire, y dice, y sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como no había estado antes triste en su presencia, mire usted, no había estado antes triste en su presencia. Me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? ¿Cuántas veces nos habrán visto tristes, hermanos? A mí, a ustedes. Amén. Porque el rostro revela todo. Amén. Entonces, pues, ¿no estás enfermo? No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas contaminadas por el fuego? Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si te place, rey, a tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernantes de otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Amén, amados. Amados. Entonces, acá tenemos un ejemplo de un cautiverio. Estaban cautivos en Persia, cautivos, era Babilonia, pero Dios tenía algo grande para ellos, porque primero tuvieron que pasar. ¿Qué pasaron? ¿Qué estamos hablando? La tristeza, pero Dios se va a ocupar de tu tristeza, amén, y vas a llegar de vuelta de donde estabas, como lo pasó con el pueblo de ellos. Ay, Señor, gloria a Dios. Entonces, otro ejemplo nos da el Esdras, por ejemplo. Amén, hermano. Cuando Israel volvía de ser cautivo. Vamos a leer Esdras 8:22, por favor. Poquito para atrás. Hermanos amados, tenemos que ser sinceros. Yo me confesé ante ustedes. Hay momentos que estoy triste. Amén. Y mi esposa me mira. Y ella también, y yo la miro.
Y me dan ganas de llorar. De llorar. Porque nunca pasó esto. A mí no me quedó ni papá, mamá, ni hermanos. Pero me acongoja mucho por los que no conocen al Señor, por el mundo. Eso me acongoja, por las almas que se van y se las lleva el diablo. Pero Él es bueno. Por eso, Señor, ten misericordia. Este pueblo es el único que puede pedir misericordia por ellos. Porque ellos ni te nombran, Señor. Perdónenme. ¿A dónde íbamos? A Esdras, ¿no? 8:22. Dice así la palabra, hermanos amados. Porque tuve vergüenza de pedir al rey ropa y gente de a caballo que no nos defiende del enemigo. En el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios para bien sobre todos los que le buscan, más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayúdanos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Él nos escuchó, hermanos. Él nos escuchó de todo corazón para la gloria de Dios. Entonces, hace Dios cosas con el propósito de muchas veces ocasionarnos tristeza. Amén, amados. Con el propósito de Dios para ocasionarnos tristeza. Y es bueno, porque Dios prueba nuestros corazones también. Entonces, ¿acaso son todas tristezas o penas perjudiciales? Dios tiene un propósito, hermano. Por eso, acompáñenme a Josué 24, por favor. Capítulo 24. Vamos a leer del versículo 19. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Búsquelo tranquilo, todo lo tiene. Ay, Señor. Dice así la palabra. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Dios porque Él es Dios santo y Dios celoso. ¿No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados? Si dejares a Jehová y si sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. Amén, amados. Y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no,
sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos, para la gloria de Dios. Gloria a Dios. A Jehová obedeceremos, en el nombre bendito de Jesús, para la gloria de Dios. Entonces, gloria a Dios. Ciro era rey de Persia. Ciro era un rey que los tenía cautivos. Nabucodonosor los había llevado de ese cautiverio. ¿Y quién lo tocó a Ciro? Para que todo lo que se robó. Mi esposa daba la prédica de la restitución. Y yo no sé lo que va a predicar ella. No lo sé, estoy diciéndolo ante el altar. Entonces, se llevó Nabucodonosor todo el oro del templo, las copas de oro, los vasos de oro, todo lo que tenía ahí se lo llevó. Se lo llevó. ¿Y para qué? Y nadie se lo devolvía. No se lo devolvía, pero Dios tenía un propósito. Porque cuando Dios toca el corazón, puede tocar a cualquiera. Y él era un extranjero, era Ciro. ¿Venía de dónde? Venía de donde tenía que estar. Ahí tenía que estar. Amén. Entonces, mire, es extraordinario lo que Dios toca a ese hombre, a Ciro. Lo considera a Ciro un hijo de él, un usado por él. Gloria a Dios. Ay, Señor, qué bueno eres tú. Esto a mí me tocó mucho, me llegó mucho. Que Dios muchas veces permite las cosas para que nos vaya bien, nos vaya mejor. Amén, amado. Porque tiene un propósito con todas nuestras vidas. Más en este momento que estamos viviendo de cautiverio. Entonces, gloria a Dios. Mire, acompáñenme nuevamente un poquito para adelante. Vamos a Esdras. Esdras, vamos a leer de capítulo 1. Gloria a Dios. Este fue el fin de la cautividad, hermanos. Y yo espero en el Señor que tenga misericordia para que este mundo, esta nación y las naciones, que Dios saque el cautiverio que estamos pasando, para la gloria de Dios. No sé si muchos se dan cuenta. Yo me siento cautivo, hermano. ¿Usted cómo se siente? Nos sentimos cautivos, hermano. Cautivos, separados, todo esto es un cautiverio. Y dice así, vamos a empezar del versículo 1. Fin de la cautividad de Babilonia. Por eso, Señor, te pido que en este año que vamos a empezar, Padre, que tengas misericordia, Señor. Misericordia. Tú puedes con un soplido matar a todo virus, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te agradezco por los hermanos que han pasado por la prueba y tú los has levantado. Ni fiebre han tenido. Y otros que han estado comprometidos, tú los tienes levantado de una forma extraordinaria, que han dado testimonio a los médicos, Señor. En el nombre de Jesús, así como Carmencita. Y dice así la palabra: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, por un profeta,
por uno que habló, le conmovió el corazón. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Escuche, mire, quien haya entre vosotros de tu pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová de Israel. Él es el Dios, gritaba este Ciro. Escuche, tenía dioses babilónicos, lo cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además sus ofrendas voluntarias por la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Fíjense lo que dice ahora. Entonces se levantaron los jefes de la casa paterna de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén, y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata, oro, con bienes y ganado, con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Mire la bendición. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses, y los sacó pues Ciro, rey de Siria, por la mano Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro y otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Mire usted, 5400, todos los hizo llevar Sesbazar, con los que subieron al cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Amén. Es el mismo Dios que tenemos. Amén. Tenemos que orar y pedirle al Señor que termine con este cautiverio, porque nadie se acuerda de Dios, pero nosotros tenemos que pedir misericordia, porque así hacían los profetas del Antiguo Testamento. El pueblo del Antiguo Testamento pedía misericordia y Dios tenía misericordia. Amén, amado. Ay, Señor, qué bueno eres tú. Gloria a Dios. Entonces, para bien, si para volver a Dios y reconocieran todo lo que Dios les dio y el bien que hizo por ellos. Entonces, quiere decir que uno se puede preguntar, hermano, ¿fueron entristecidos según Dios? Sí, porque se dedicaron a dioses ajenos, siendo que habían sido advertidos por profetas, por Isaías, por Jeremías. Entonces, la idolatría es muy, muy, muy tremenda. Entonces, como leíamos antes, el versículo 10 que leíamos de Segunda de Corintios, capítulo, creo que era Segunda de Corintios, que estábamos leyendo el versículo 10, dice claramente que fueron entristecidos según Dios. Quiere decir que este texto enseña que hay una pena, un pesar, una tristeza que es según Dios. También podríamos decir que es permitida por Dios y como Dios le agrada. Amén. Quiere decir que si esto yo lo creo, es un juicio de Dios al mundo, hermano. Yo lo creo. Amén. Es un juicio de Dios al mundo. Fíjese que no hay más actividades, no hay más actividades que estaban haciendo un desastre. Al menos en mi generación yo no lo vi.
pero ya es un desastre. Usted sabe, yo no lo voy a decir, pero todos saben lo que está pasando. Y viene, dicen, un nuevo orden mundial. Amén. Y le vamos a pedir a Dios que no se permita el aborto. Amén, amados. Que no se permita el aborto, porque viene la maldición para la nación. Ya estaba escrito, ya lo había hecho. Matar a los niños, matar a los niños, matar a los niños. Porque ahora el nuevo virus parece que ataca a los niños. Así empezó Herodes, buscando a Jesús. Así empezó en el tiempo de Moisés. Mataban a los niños. En el tiempo de Moisés ahí, lo mataban. Pues nacía y lo tenían que ahogar, lo tenían que matar. Ya en ese tiempo siempre han perseguido a los niños y cuidemos a los niños. Porque si no tenemos familia no podemos cuidar niños, para la gloria de Dios. Y las familias que tenemos son de Dios, hermano. Gloria a Dios. Ay, Señor, vamos a terminar, chicos. Tenemos el ejemplo también de Samuel. Samuel era un hombre que fue el último juez de Israel. El último juez de Israel. Ya había sido un sacerdote, había sido criado en un templo por Elí, y Dios le hablaba ya a los 4 años, 5 ya le hablaba el Señor. Entonces, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, le pedían rey a él. Él era juez, pero le pedían rey. Acompáñeme, por favor, Primera de Samuel 15. Vamos a leer del versículo 22. Él lo saca, lo destituye a Saúl. A Saúl. Amén, amados. Y dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención en la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo, idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona, pues ahora mi pecado. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra del Señor y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel, hermanos. Amén. Para que no seas rey sobre Israel. Entonces, eso es lo que a veces nosotros tenemos que ver. Él nos da toda la oportunidad, en el lugar donde Él nos pone, nos está dando la bendición. Otra enseñanza es el de que suplantó a Saúl. Amén, amado. El consejo de no dejar a Dios se lo daba David a Salomón. De no dejar a Dios. Así tengamos que pasar las pruebas que tengamos que pasar, hermano. Cualquier prueba que vamos a pasar. Entonces, gloria a Dios. Quiere decir que le avisó para que no solo lo deje a Dios, para que Dios no lo deje a él. Escuche, vamos a Primera de Crónicas y ya terminamos. Primera de Crónicas, 28. Ay, Jesús, qué bueno eres tú, Padre.
Primera de Crónicas, capítulo 28. Vamos a leer 9 y 10. 9 al 10. Fíjense cómo lo lleva el Espíritu Santo a tomar consejo. Nosotros somos hijos de Dios, elegidos de la preexistencia. Nos eligió para que sirviéramos al Señor. Lo vamos a ver también eso. Porque lo sentí del Espíritu Santo. Estaba hablando con un hermano, lo dije en la oración, que nosotros ya éramos elegidos de la preexistencia. Entonces, esa es la gente que Dios le puso a Salomón también. Amén. ¿Por quién? Por David, que se lo había dicho Dios. Y dice así, dijimos, Primera de Crónicas, capítulo 28, 9 al 10, y dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si le dejares, él te desechará para siempre. Amén. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Amén. Esfuérzate y hazla. Que el versículo 20, entonces si ustedes se acuerdan de este versículo, Primera de Crónicas 28, del 20 al 21. Y dice así la palabra. Dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo, y no te dejará, ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Amén. Y he aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas que para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda obra, asimismo todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio y los príncipes de todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. ¿Le advirtió el padre a Salomón? ¿Le advirtió? Amén, amados. ¿Le advirtió? Lo primero que hizo fue y se casó con la hija de Faraón. ¿Van comprendiendo? Entonces, ¿cómo terminó Salomón? ¿Cómo terminó? Mal. El hijo de él, un desastre. Le dio más lugar a los ídolos de las mujeres que tenía que al único Dios y verdadero. Solo 2 veces se le presentó el Señor. La tercera no hubo más nada que hacer. Amén, amado. Gloria a Dios. Y ahora sí, ya terminamos. Entonces, el consejo del rey David, que Dios siempre estará con él hasta que termine la obra, le dijo. Que él empezó, lo bendijo y le dijo: anímate, esfuérzate, mano a la obra. Amén. Entonces, ahora sí, vamos para terminar. Lucas 22. Lucas 22. Ay, Señor, qué bueno eres tú, Padre. Lucas 22. Vamos a leer del versículo 1. Acá tenemos un ejemplo, hermano,
de Pedro. Amén. Este es un ejemplo también lo que es un arrepentimiento genuino y no un remordimiento. Entonces dice así la palabra. Vamos a empezar del versículo 54. Y dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también con ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él se negó diciendo, mujer, no lo conozco. Fíjese, mujer, no lo conozco. ¿Sabe dónde estaba Jesús? Aproximadamente a 20 metros de donde estaba Pedro. Escuche. A 20 metros donde lo tenían ya ahí apresado, estaba 20, 30 metros estaba ahí. Ahora lo vamos a ver en la Escritura. Escuche. Y dice, pero una criada, al verle sentado al fuego, se dijo, él en él, y dijo, también este estaba con él. Pero él negó diciendo, mujer, no le conozco. Un poco después, viendo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también es este, estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, lo miró. Dice así en su Biblia. No estaba en un lugar, ahí, estaba ahí. Cuando lo negó las 3 veces y cantó el gallo, vuelto al Señor, y dice, y vuelto al Señor, miró a Pedro. Y vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y mire lo que dice el versículo 34, y ya terminamos. A ver. Perdón. Y Pedro saliendo afuera lloró amargamente, hermano. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Mire qué dice el versículo 31. Vamos al 31. Gloria a Dios. Y dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues 3 veces que me conoces. Mire usted lo que es, él era Dios, pero tuvo un arrepentimiento genuino. Después sígalo leyendo en su casa en Juan capítulo 19 y 20, léalo porque dijo, las 3 faltas las tuvo que reponer diciendo, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Sí te amo, Señor, y tú sabes todas las cosas. Sí te amaba de verdad. Sabía que él lo amaba, pero tuvo temor. Amén, amado. Tuvo angustia. Amén. Por eso le vamos a pedir al Señor que nos saque la tristeza, Señor, de lo que está pasando, Padre.
En el nombre bendito de Jesús, Padre. Señor, intercedemos nosotros como iglesia por el mundo. Que tengas misericordia, Señor. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret. Esa misericordia que tú tienes, Señor. Terminamos este año, Señor, que fue un año muy duro, muy triste, Señor, de tantos hombres y mujeres que se han ido, Señor, y que muchos quizás no conocieron o no le dieron tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te estamos pidiendo un avivamiento, Señor, que el mundo va a reconocer que si no nos salva tú, no nos salva nadie, Señor. En el nombre bendito de Jesús, Padre. Nosotros somos los que estamos sirviendo y vamos a tener que atender ese pueblo que pueda venir, porque no sabemos cómo va a terminar, Señor, todo esto. Yo te pido, Señor, que en este año que terminamos, lo terminemos con el gozo de tu Espíritu Santo. Las pruebas pueden venir, Señor, pero tú siempre vas a estar con nosotros, Señor, porque conocemos al Dios que tuvo Israel. Es el mismo Dios que trajo a su Hijo Jesucristo, hecho carne, Señor, para que nosotros, Padre, podamos ser salvos para esa salvación eterna y cuidados y guardados. Y en la prueba tú vas a estar con nosotros, porque vas a tener y hacer de que nosotros podamos tener ese encuentro contigo para crecer espiritualmente, Señor, para la gloria de tu nombre. Así lo hacías con ellos. Por eso decía, tu palabra dice también, Señor, y nos hace entender más que nada. Señor, hay tristezas que son para bien y hay tristezas que son para mal, Señor. En el nombre de Jesús, aceptamos la tristeza para bien, Señor, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, para la gloria de Dios. Yo bendigo este pueblo amado tuyo, Señor, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, te agradezco que tú lo pusiste desde la preexistencia en esta iglesia, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le damos un aplauso al Señor.